El ejercicio 16 dice, tiene una parte A, B, C. La parte A no está. Prediga el producto mayoritario de las siguientes reacciones. Bueno, es el buteno con agua en medio de ácido sulfúrico. Bueno, el buteno sabemos que el protón entraría en el carbono primario para formar el carbocatión secundario, y ahí entraría el oxígeno del agua dando el 2-butanol. O sea, eso no habría ningún inconveniente en ese. Acá me da este alqueno y me dice que hago una hidrólisis, una adición de agua. Necesito ácido, porque si no el alqueno con agua no reacciona. Entonces va a seguir el agente electrofílico, va a ser el protón, y va a seguir una adición electrofílica. El protón se adiciona al carbono que tiene más hidrógenos para formar el carbocatión más estable, pero acá se puede dar una transposición. Como siempre se produce una transposición dentro de cualquier otra reacción, siempre con la idea de buscar un carbocatión más estable. Entonces, se transpone el anión metilo y me forma un carbocatión terciario, y luego ataca el oxígeno del agua para formar el alcohol protonado, libera el protón al medio y me da este alcohol. Entonces fíjense que uno esperaría que la adición de agua fuera que acá estuviera el oxidrilo, ¿no es cierto? Acá. Que acá entrara el oxígeno. Y entonces ver una adición justo donde está el doble enlace. Y que el oxígeno entra ahí por Markovnikov. Pero ven el alcohol que se obtiene debido a que la cadena carbonada permite que haya una transposición y obtención de un carbocatión más estable. Una consulta, profe. Sí. Eso los catalizadores que dijo recién. Cuando tengamos Sí. que hacer un medio ácido, usamos ácido sulfúrico siempre en todos los casos. O sea, en eso no nos preocupamos. No. No. No, pregunto porque recién estaba el mercurio y algo. No. Ustedes usan, si de pronto no quieren usar, guarda con el clorhídrico, ¿no? El clorhídrico también lo puede usar, pero no para todos lados. El sulfúrico yo creo que el sulfúrico es el mejor catalizador como ácido de Bronsted, y que hemos usado para todo, para deshidratar alcoholes. Hemos usado sulfúrico diluido en esterificación de Fischer, acá. O sea que sí, van a usar los reactivos que nosotros vimos en los mecanismos de reacción. Todos los otros reactivos que podemos ver, que yo les voy a presentar algunos ahora, eso ustedes van a, porque acá hay otros agentes reductores, pero nosotros tenemos infinidad de agentes reductores, infinidad de catalizadores, de agentes oxidantes, pero solamente vamos a usar, para que ustedes aprendan los mecanismos de reacción, los que están en el libro. Y solo eso les voy a tomar. Bien, el C me dice el el propino con bromhídrico, pero pone peróxido. Entonces acá es la adición radicalaria con peróxido, porque el peróxido, la luz, la temperatura, la radiación, esto es la luz, el catalizador que estamos viendo, plata o platino, producen rupturas homolíticas. Mientras que los ácidos de Bronsted, los ácidos de Lewis, rupturas heterolíticas. Entonces este es el efecto peróxido, que me da un compuesto anti-Markovnikov.
porque el peróxido lo que hace es producir la ruptura homolítica del halogenuro de bromo, perdón, halogenuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, y entonces el bromo, el átomo de bromo, es el que ataca al alquino. Y se va a adicionar al carbono que tiene más hidrógenos para formar el radical libre más estable. Y luego entonces ese radical libre, que es la etapa lenta, va a reaccionar con otro hidrácido, produce la ruptura homolítica, adiciona el hidrógeno y el bromo continúa la reacción en cadena, porque estas reacciones radicalarias son reacciones en cadena. ¿Qué pasa si hay un exceso? Si hay un exceso de hidrácido, ahora tengo un alqueno. Y en este caso, de nuevo, tengo que seguir porque si estoy en medio de peróxido, sigo en medio de peróxidos. Entonces produce la ruptura nuevamente homolítica del bromuro de hidrógeno, y el átomo de bromo se adiciona acá a este carbono para formar el radical libre más estable, que es el secundario. Y luego reacciona con más bromhídrico, generando átomos de bromo que continúan la reacción en cadena hasta que no haya más, en este caso alqueno, hasta que no haya más hidrácido, y el producto de reacción es el 1,1-dibromopropano. Esto es con peróxidos. ¿Se entendió? Esta reacción está ahí. La verdad que espero que entiendan acá, ¿no? Porque yo no la hice toda, sino más o menos para explicar el producto final, ¿no? Pero el mecanismo está bien en el libro, con el peróxido, que queda peróxido de hidrógeno y el átomo de bromo. Bien. ¿Se entiende, profe? ¿Cómo? Que se entiende, se entiende. Ah, bien, bien. Vamos a otra reacción. Bien, seguimos con adición. El 17. ¿Qué dice el 17? Ordene los siguientes alquenos según la reactividad creciente en la adición de hidrácidos. Bueno, es uno parecido. Tengo el eteno o etileno, el 2-metilpropeno y el 2-buteno. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo sería esto? Ahí dice más reactivo, pero me puedo haber equivocado. ¿O por qué está esta clasificación que hice yo? 1 el más reactivo, después sigue el 2 y después sigue el 3. Porque el B genera un carbocatión terciario. Sí, señor, porque ¿cuál es el agente electrofílico? El bromo. ¿El bromo es el agente electrofílico o el protón? Protón. No, el protón, el protón. El protón, porque cuando tengo la molécula de bromo, ahí el agente electrofílico es el catión bromonio. Pero acá, en un halogenuro de hidrógeno, el agente electrofílico es el protón. Entonces entra acá el protón y me genera un carbocatión terciario de acuerdo a Markovnikov. Perfecto. En el 1 tengo un carbocatión terciario. Sigamos, en el 2 o en el C. Un carbocatión secundario. Un carbocatión secundario, porque el protón entra acá y me forma el carbocatión secundario. Y acá, Uno primario.
¿Se forma el carbocatión primario o qué se forma? Un complejo activado. El complejo activado, como lo veíamos en otro ejercicio, ¿eh? Y ese complejo activado tiene máxima energía. ¿Cómo ¿no? es el complejo activado con el protón? Ah, Igual que igual, claro, el ¿a otro. dónde lo habíamos? Claro, es exactamente igual. A ver, voy a poner el otro. Adición 11, 10. Esperen que, porque no tengo todo dibujado, estoy muy limitada. En lugar de tener acá un bromo, tengo un hidrógeno. Es lo mismo. Y en lugar de un bromo acá, un hidrógeno. ¿Se entiende? Sí, se entiende, gracias. Que yo creo que en alguna de las de los PDF que subí cuando di adición, lo puse al mecanismo, lo tienen ahí escrito búsquenlo porque está en alguno de los PDF que subí a Aula Virtual. Bien, este sería el más reactivo. Después, el 18 pregunta, compare y explique las velocidades relativas en la adición de alquenos. Claro, si yo adiciono yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno o cloruro de hidrógeno en un alqueno, el yoduro de hidrógeno es el más reactivo, porque es el enlace más débil. ¿Me explico? Es el que más fácil va a protonar. Es el que más fácil voy a sacar el protón para adicionar en el alqueno. ¿Se entiende la reactividad esa? Sí, profe. Igual los tres buenos para protonar un alqueno, ¿no? El yoduro, el bromuro y el cloruro. Sí, sí. El fluoruro ya cuesta, porque siempre el fluoruro es un problema, o sea que yo tengo otra forma de obtener el fluoruro, a partir de un haluro de alquilo, por ejemplo un bromuro de propilo, con anión fluoruro, hago una sustitución. Siempre hay una manera diferente de obtener un halogenuro, ¿sí? Acá es adición de halógeno, también lo puedo hacer por sustitución de alcoholes. ¿Se entiende? Pero este es más fácil que este y este más fácil que el fluorhídrico, que no se... Guarda que no es fluorhídrico, porque el 19 dice, ¿por qué se usan hidrácidos gaseosos secos y no soluciones acuosas para preparar haluros de alquilo a partir de alquenos? O sea, yo no uso el hidrácido en agua, sino el halogenuro de hidrógeno. Porque si yo esto lo uso con agua, cuando el protón entra acá para formar el carbocatión, el agua compite con el anión bromuro. Por más que el anión bromuro es mejor, y porque tiene los electrones, mejor nucleófilo, digamos, porque tiene electrones, el oxígeno del agua también puede atacar y puedo tener alcoholes. Entonces necesito, si quiero un alto rendimiento, no tener agua, no tener alcohol, no tener nada, para que no compita con el anión bromuro, o con el anión cloruro, o con el anión yoduro. Una pregunta, ¿ustedes tienen la guía fotocopiada? ¿O Sí, están...? profe. Ah, bien. O sea que pueden leer los ejercicios mientras los vamos viendo, ¿no? Sí, sí. Bien. Bien. Vamos a ver el 20 de adición.
obtenga, bueno, no están todos porque algunos ya están en el libro, obtenga justificando su respuesta. El A decía trans 2-buteno a partir de 2-butino. Ese ejercicio, trans 2-buteno a partir de 2-butino, es el que acabamos de hacer en reducción, porque era el 2-butino con sodio y amoníaco que nos daba el trans 2-buteno. O sea que el mecanismo está ahí. El otro, nitropropano a partir de propeno. Bien, fíjense esta. Nitropropano a partir de propeno. O sea, porque este es el compuesto, el nitropropano. Yo les puedo decir, sintetice nitropropano a partir de un halogenuro de alquilo. Y un halogenuro de alquilo es el cloruro de propilo, y por SN2, con nitrito de sodio, que es el nucleófilo envidente, obtienen el nitropropano. Ahora, si les digo, obtenga el nitropropano a partir del propeno, y bueno, una forma sería haciendo una adición electrofílica con un bromuro de hidrógeno, pero con, perdón. No es adición electrofílica, es efecto peróxido. Porque si yo hago adición electrofílica por Markovnikov, el protón entra al carbono, me forma el carbocatión, y el halogenuro de alquilo que obtengo no es este. El producto Markovnikov es 2-bromopropano. Pero si lo hago con peróxido, me da el producto anti-Markovnikov. Porque el que ataca primero es el bromo y luego el hidrógeno. Entonces me da un halogenuro de alquilo primario. Y ahí hago una SN2 con nitrito de sodio, que no está el mecanismo, porque el mecanismo lo tiene en el libro. Ahí se forma un complejo activado, donde el carbono pasa de SP3 a SP2, y tengo el nitrógeno que se va enlazando a ese carbono, y el bromo que se va eliminando como grupo saliente. Y obtengo el nitropropano. Otra forma sería, si me piden a partir de un alqueno, yo puedo hacer una reducción con hidrogenación catalítica para obtener un alcano, y luego puedo hacer una bromación a 120 grados Celsius. No porque me daría el 2-bromo, y a mí me piden el nitro. La única forma es esta que veo. Si yo hago una reducción para obtener un alcano, y luego una halogenación con bromo, como el bromo es selectivo, me va a dar el 2-bromopropano. O sea que tampoco me conviene, porque yo tengo que obtener bromuro de propilo para obtener el nitroalcano. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? ¿Estoy hablando sola? Si puede repetir, estaría muy bueno. ¿Cómo? Si puede repetirlo. Bien. Ustedes se dan cuenta la diferencia entre Markovnikov y efecto peróxido. Porque si yo no pongo esto es un peróxido, ¿no? No lo pongo, la ruptura es heterolítica y el agente electrofílico es el protón. Entonces, entra el protón, me forma el carbocatión, y el producto Markovnikov, al entrar el anión bromuro, sería el 2-bromopropano. ¿Se entiende? En cambio, con peróxido, la ruptura es homolítica, y el que va a ingresar primero es el átomo de bromo. Entonces me va a dar un producto anti-Markovnikov. Yo necesito usar peróxido para que me dé el bromopropano y no el 2-bromopropano. Porque como me están pidiendo el nitropropano, tengo que hacer una SN2.
En cambio, si me hubieran pedido el 2-nitropropano, voy a sustituir, si el 2-nitropropano estaría en carbono 2 el nitro. Entonces haría una sustitución con el bromo en carbono 2. Entonces directamente no hubiera puesto el peróxido y hubiera aplicado Markovnikov con el bromuro de hidrógeno directamente. ¿Se entiende o no lo que hice? Sí, profe. ¿Todos lo entienden? Sí, profe. Bueno, por ejemplo, la D, porque la C que dice ahí, obtener el 2,2-diyodo-propano a partir del propino, está eso porque ya está en el libro, porque hay que agregar yoduro de hidrógeno y hacer dos adiciones, uno para el alqueno y después para obtener uno que entra el yodo y después el yodo con alqueno y después se vuelve a hacer otra reacción para obtener el 2,2-diyodo-propano. Ahora dice, el ácido 2-propano sulfónico partiendo del propeno. Bueno, acá justamente, como el carbono es secundario, yo puedo directamente no aplicar efecto peróxido, sino aplicar Markovnikov y hacer la ruptura heterolítica, que en realidad la ruptura heterolítica es la que se da, porque el alqueno es el que produce la ruptura heterolítica, porque en realidad es un agente electrofílico el que busca los electrones, es el protón. Yo cambio la ruptura a homolítica cuando le agrego el efecto peróxido, cuando le agrego el peróxido. Ahí me cambia la ruptura. Si ahora no agrego peróxido, aplico Markovnikov y se producen rupturas heterolíticas. Entonces el protón se adiciona al carbono con más hidrógenos para formar el carbocatión más estable y ahí entra el bromo. Acá no está hecho el mecanismo, sino el producto de reacción. Y luego con sulfito de sodio voy a obtener el ácido alcano sulfónico a través de la formación del carbocatión. ¿Se entiende más o menos? Acá estamos como mezclando adición electrofílica con sustitución nucleofílica, o sea, una reacción de adición electrofílica a un alqueno con una sustitución nucleofílica a un halogenuro de alquilo secundario. Y acá estamos mezclando adición radicalaria por efecto peróxido a un alqueno y una SN2 a un halogenuro de alquilo. Son dos reacciones. Una del capítulo 4, sustitución, y otra del capítulo 6, adición electrofílica. Profe, ahí en el D, el azufre está entrando, digamos, por donde sale el bromo, o sea, en el mismo carbón. Claro, porque como yo necesito, en realidad, ¿por qué? Porque es lo que me piden, ¿no? A mí me piden el ácido 2-propano sulfónico y acá me pedían el nitropropano. Entonces, como me piden el 2-propano sulfónico, el carbono está unido, el carbono 2 está unido al azufre. Entonces, yo necesito que, en este caso, sustituir al bromo por el azufre. Y acá, sustituir al bromo por el nitrógeno. Como es una cadena corta, no hay transposición. Como no hay transposición, la sustitución se produce en el carbono donde está el grupo saliente, porque no hay posibilidad de transposición. Entonces no me queda otra que sustituirlo ahí.
a través de una SN2 con nitrógeno por nucleófilo, o a través de una SN1 con azufre como nucleófilo. Este es el carbono secundario, este es carbono secundario. ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos a ver ahora la E, que dice acá, dice 2-butanol partiendo del 2-buteno. Bueno, en este caso, de nuevo, el 2-buteno con el 2-butanol es muy sencillo, se tiene que hacer una hidrólisis, agregar agua con sulfúrico. Porque yo con la hidrólisis obtengo el alcohol. Y la 3-hexanona partiendo del 3-hexino, ya lo hemos visto, no con hexino, capaz que con propino, pero en realidad, en este caso, la 3-hexanona también es con, se agrega el protón, no habíamos visto una acetona, también está en el libro, pero al ser triple enlace, no tengo triple enlace, al ser triple enlace, se agrega primero el protón 3-hexino, el triple enlace está en el medio. Es una cadena de 6 carbonos y el triple enlace en el medio. Es simétrica, o sea que ahí Markovnikov, que entre en uno o en otro, es indistinto. Entonces primero se va a formar un enol, porque va a entrar el protón y va a entrar el agua, el oxígeno, se va a liberar el protón para restablecer el doble enlace y se queda el enol. Y el enol se reordena a 3-hexanona. Acuérdense, cuando se forma un enol, se reordena a acetona. Esa la acabamos de hacer recién. A ver, espera, la F. La acabamos de hacer acá, pero en lugar de tener esto, tener un hexino. Entonces, se protona entre el agua, se forma el enol, que el enol tendría 3 carbonos para acá y 3 carbonos para acá, porque es un hexino, con 3 carbonos para acá, perdón, 2 carbonos para allá y 2 carbonos para acá. Entonces me da una acetona, ¿se entiende? Es lo mismo que esta. Bien, y ahora vamos al ejercicio 23. ¿Cuál será? Acá está. Bien, el ejercicio 23 de adición pone el reactivo de Grignard, en realidad es una adición nucleofílica, un reactivo de Grignard como un cloruro de metilmagnesio con el formaldehído, el cloruro de metilmagnesio con el acetaldehído o etanal, el cloruro de metilmagnesio con la acetona y el cloruro de metilmagnesio con el dióxido de carbono. Este con el dióxido de carbono, en realidad todos los hemos hecho. Primero, estos tres son cetona y aldehído, dan adición nucleofílica, no pueden dar sustitución nucleofílica porque no tienen buen grupo saliente, y dan adición nucleofílica debido a la polarización del carbonilo, y acuérdense que los aldehídos son más reactivos que las cetonas, y el más reactivo de todo es el
forma aldehído, por el impedimento estéreo y también porque existen efectos inductivos que neutralizan la densidad de carga del carbono y entonces al neutralizar el nucleófilo ve menos densidad de carga positiva. Teníamos distintos nucleófilos, carbono como nucleófilo, oxígeno como nucleófilo, en el caso del alcohol, nitrógeno como nucleófilo, y dentro del carbono como nucleófilo, que teníamos la cianhidrina, el carbono del cianhídrico, teníamos los reactivos de Grignard, donde son generadores de carbaniones porque es un enlace covalente polar. Entonces, cuando se polariza, porque en realidad la reactividad del aldehído y cetona se debe a la polarización del carbonilo, el carbanión se une al carbono positivo y el magnesio se une al oxígeno. Y este sería el intermediario, que con agua, no la puedo poner antes al agua, in situ, en el medio de reacción, porque si la pongo antes, se me produce la desaparición del reactivo de Grignard, porque hay una reacción ácido-base que me da metano. Se coloco el agua, acá hay una reacción ácido-base, el agua libera un protón, me forma el alcohol primario más el halogenuro básico de magnesio. Creo que esto están todos en el libro. Cuando es el acetaldehído, el alcohol que voy a obtener es un secundario. Se polariza, el carbanión se une al carbono y el magnesio y cloro al oxígeno. Luego con agua, esto es etapa rápida, porque la etapa lenta es esta, hay una reacción ácido-base, se me forma un alcohol secundario más el halogenuro básico de magnesio. Con una cetona ahora me va a dar un alcohol terciario. El carbanión ataca y se une al carbono positivo y el oxígeno negativo se une al magnesio cloro. Con agua la reacción es rápida esta parte, porque esta es la lenta, y me da el alcohol terciario más halogenuro básico de magnesio. O sea que a partir de un aldehído yo puedo obtener un alcohol por adición nucleofílica, puedo obtener un alcohol secundario a partir del etanal, y puedo obtener un alcohol terciario a partir de una cetona. Todo con el reactivo de Grignard. Los reactivos de Grignard, acuérdense que no podían estar en contacto ni con agua, ni con alcohol, ni con oxígeno, ni con dióxido de carbono. Que también estas reacciones también están subidas en algún PDF de cuando vimos sustitución nucleofílica. En este caso, se polariza uno de los carbonilos, cualquiera, el carbanión se une al carbono y al oxígeno el magnesio y el cloro. Con agua en medio ácido, lo que se produce acá es una reacción ácido-base, me da el ácido acético, agua y cloruro de magnesio. Es decir, en este caso si pongo clorhídrico, el que va a protonar es el clorhídrico, o sea que va a protonar acá, y el cloro se unirá con el magnesio y cloro, formando cloruro de magnesio. Y me da un ácido carboxílico. ¿Alguna duda de esas? Siempre el magnesio, profe Barra, si no tenemos oxígeno, puede reaccionar con otro que sea electronegativo, otro átomo. Que se va a unir a lo negativo. Claro. Sí, pero lo vamos a ver con el oxígeno siempre, ¿eh? Ah, bien, bien. No lo hemos visto con otra cosa. Pero sí, si tuvieras otra cosa, o por ejemplo una amina, pero no lo vas a ver reaccionando con la amina, pero sí, la parte esta, que son generadores de carbaniones, van a atacar al carbono positivo, y la parte positiva se va a unir con lo más electronegativo.
Pero nosotros lo hemos visto actuar, los reactivos de Grignard, ¿dónde? Por ejemplo, en alcoholes. En ácidos y derivados de ácidos también. Y en aldehídos y cetonas. Y en alcoholes también. No, en alcoholes no. No, en alcoholes no. ¿Por qué no en alcoholes? Sí, en alcoholes, porque lo que hacíamos era, en alcoholes, déjame ver. No, en alcoholes no, lo vimos en derivados de ácidos. No, este lo vimos en derivados de ácidos y en aldehídos y cetonas, como carbono, como nucleófilo, nada más. En alcoholes no tenemos visto el cloruro de tionilo, estos no. ¿Sí? En otros no. O sea, porque siempre hacíamos la sustitución nucleofílica con oxígeno como nucleófilo, carbono como nucleófilo, y cuando usábamos carbono como nucleófilo, usábamos los reactivos de Grignard. Igual que en las adiciones nucleofílicas. En lo que sea electrofílico, no va a haber nunca un reactivo de Grignard, porque los que dan adición electrofílica o sustitución aromática electrofílica tienen electrones y el que ataca es un electrófilo, y el electrófilo tiene carga positiva, o sea, nunca va a atacar un reactivo de Grignard porque el reactivo de Grignard es generador de carbaniones que son nucleófilos. Solamente lo vas a encontrar en sustituciones nucleofílicas. Pero en el caso de tener carbonilos, o sea que lo vas a encontrar en ácidos, derivados de ácidos, o cetona y aldehídos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, vamos a ver ahora, ¿se les complica más o se les aclara más el panorama con estos ejercicios, haciendo los ejercicios? A mí me sirve más, digamos, ya veo otros ejemplos también y los tengo también para estudiar. Bien. Sí, a mí también. Ah, bueno, entonces positivo. Bien, ahora vamos a ver, y después seguimos un rato, un poco de oxidación-reducción. Vieron que hicimos adición, hicimos un poco de eliminación, hicimos un poco de sustitución, de propiedades físicas. Veamos reacción, oxidación, reducción, que es lo que acabamos de ver. Bien, es el ejercicio 3 de oxidación-reducción. Indique los productos que se obtienen de las siguientes reacciones. Tengo, acá yo voy a indicar los productos, no voy a hacer mecanismo de reacción. Y fíjense en por qué. Yo les pongo un fenilpropanol con óxido de manganeso. ¿En algún momento vimos la reacción o el mecanismo de este alcohol con óxido de manganeso? No. Porque ¿qué mecanismo vimos? La combustión con oxígeno a más de 300 grados Celsius, una oxidación del cumeno con oxígeno, que era vía radicales libres a 100 grados Celsius, la formación de peróxido, que directamente no lo vimos porque es la ruptura homolítica del catalizador, y después vimos oxidación de alquenos con permanganato de potasio y con ozono, permanganato de potasio, no óxido de manganeso. Vimos con ozono, después vimos los alcoholes. ¿Qué vimos con los alcoholes? Vimos el mecanismo de reacción con el ácido crómico. Después vimos reactivo de Fehling para identificar aldehídos y cetonas.
y oxidación con ácido periódico de glicoles. Si es que no me está fallando la memoria, todo eso vimos. Entonces, el mecanismo yo se los voy a pedir con lo que vimos. Pero este óxido de manganeso es también un agente oxidante que se puede usar en una reacción. Pero aunque ustedes no ven el mecanismo, acá les dice, indique los productos. Y ustedes saben que si este es un alcohol secundario, ¿a qué se oxida un alcohol secundario? Acetona. Porque este es un producto de una oxidación. De última, no tienen idea qué es esto. Bueno, ahora no me pueden preguntar, pero en los exámenes sí me podían preguntar, en los presenciales, y yo digo es un oxidante. De última, en la pregunta siempre va a estar todo aclarado. Y acá está aclarado porque están en la unidad de oxidación-reducción. ¿Sí? Si no, sí les voy a dar una pista que es una oxidación. Pero ustedes saben, por más que acá no están viendo el mecanismo, que un alcohol secundario se oxida a acetona y lo demostraron con el mecanismo del ácido crómico. Luego la pregunta B dice el 1,2-difenileteno con hidrógeno y platino. Esto ya es familiar, no necesitan hacer un mecanismo porque es sobre la superficie del platino finamente dividido sobre sulfato de bario, faltaría ahí poner sulfato de bario, y si saben que es una adición en la misma cara, sí, es una reducción. Y la reducción es justamente adicionar hidrógeno acá, aumentar los enlaces carbono-hidrógeno, disminuir el estado de oxidación de los carbonos. Y me va a dar un alcano, ¿no? Un alcano. Que si este fuera un triple enlace y le ponen quinoleína, me tendría que dar un alqueno cis, con estos dos fenilos para el mismo lado del plano. El 9 me dice, escriba el producto e indique el mecanismo de la reacción de benzaldehído con solución concentrada de hidróxido de sodio en caliente. ¿Qué nombre recibe esta reacción? Entonces, acuérdense, cuando yo tengo el benzaldehído, esto lo vimos hoy, y quiero poner oxidrilo, el benzaldehído es un aldehído. Entonces yo digo, bueno, aldehído. ¿Qué reacciones dan los aldehídos? ¿Cuál es el sitio activo del aldehído? El carbonilo. ¿Qué reacciones dan? Adición nucleofílica en carbonilo. ¿Pero puede el oxidrilo? No, porque da un gendiol. Y el gendiol se reordena aldehído. Por lo tanto, no da... Esa S está mal. Me tienen que aplazar. Adición nucleofílica es esto, ¿no? Bueno, el gendiol inestable. Bueno, no da adición nucleofílica. Sustitución no puede ser porque no tengo un buen grupo saliente. Recién lo veo que está la S. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Puede repetirlo? Todo esto de apurada. Esto es apurada. Que el oxidrilo no puede... Estos aldehídos dan adición nucleofílica. Entonces el oxidrilo ataca al carbono y me daría un gendiol. Pero el gendiol es inestable y no es producto de reacción. O sea, me genera nuevamente el aldehído. Por lo tanto, no da adición nucleofílica por el gendiol inestable. No es sustitución, es adición. Tampoco da condensación aldólica. La condensación aldólica es la reacción en competencia con la adición nucleofílica.
Pero esto se produce cuando el oxidrilo, porque la adición nucleofílica, el oxidrilo la hace en el carbono debido a la polarización del carbonilo. Cuando no puede dar adición nucleofílica, el oxidrilo, en lugar de actuar como un nucleófilo, actúa como base para sustraer hidrógenos ácidos. Pero acá no tengo hidrógenos ácidos, entonces no puedo tener condensación aldólica. Entonces, ¿qué ocurre si yo subo la temperatura o aumento la concentración del oxidrilo? Se va a producir una reacción oxidación-reducción, que parte de esto se oxida a la sal del ácido y se reduce al alcohol, 50 y 50, que es la reacción de Cannizzaro, que la estuvimos viendo hoy como última parte de la unidad oxidación-reducción. ¿Se entiende esto o no? Sí, sí, profe. Acá es adición nucleofílica. Bueno, lo bueno es que está tachado, ¿no? O sea que no da ni sustitución ni adición. No da sustitución porque no tengo un buen grupo saliente. Y no da adición porque este no actúa como nucleófilo porque no, el gen diol, que es inestable, se reordena al aldehído. Y tampoco puede actuar como base porque no tengo hidrógenos alfa. Por lo tanto, no da condensación. ¿Y qué da? Oxidación-reducción, que es la que vimos el mecanismo ahora en la última etapa de la unidad de oxidación. ¿Se entiende? Profe, no da sustitución en este caso que estoy agregando esa base, digamos, ¿no? Porque si yo... Acá nunca da, esto que puso la profesora, nunca se da. Bien. Porque no tengo un buen grupo saliente. ¿Quiénes son los ¿Quiénes son los que dan sustitución nucleofílica? Son los ácidos o derivados de ácido. Porque si yo acá tengo un cloro, yo sustituyo ese cloro por un oxidrilo y me da el ácido. ¿Se entiende? Pero un aldehído o una acetona no tiene un buen grupo saliente. Entonces jamás va a dar sustitución. Va a dar adición nucleofílica. Ahora, como yo le puse oxidrilo, y cuando ataca el oxidrilo, esto se polariza, y me van a quedar dos oxidrilos en un mismo carbono, ¿no? Ese es el gen diol, porque esto está con agua. Entonces, ese gen diol es inestable termodinámicamente y se reordena a los compuestos de partida, que es este aldehído. Entonces no va a dar adición nucleofílica. Por lo tanto, el oxidrilo no va a actuar dando adición nucleofílica. Y va a tratar de actuar como base, y no va a poder, porque los protones que puede sacar son los protones alfa. Y en este caso no hay protones alfa, porque el carbono alfa, que es el que estoy indicando con el cursor, no tiene hidrógenos ácidos. Porque en cada uno de estos hay un solo hidrógeno, y acá está ocupado por este grupo. Entonces no va a haber condensación aldólica, y lo único que va a hacer ese oxidrilo es producir una oxidación-reducción, que es la reacción de Cannizzaro, ¿no? ¿Se entendió más o menos o no? Sí, pero se entendió. O sea que acá debería decir una AN también tachada. O reemplazar esa S por una A, ¿no? Pero no da nada. Esto con esto solamente da oxidación-reducción. Bueno, el ejercicio 10 y el 11 lo tachan, porque no hay tiempo de darlo y nosotros no hacemos la reducción de derivados de ácido ni tampoco reacciones con los nitrocompuestos, que es el esquema de Haber, complejos moleculares pi, todo eso no se da. Quizás se dé cuando ahora viene
el cambio del diseño curricular de la carrera de Ingeniería Química. Ahí sí, porque se crea otra materia que es química biológica, junto con microbiología, donde en química biológica se saca parte de lo que vemos en orgánica, de aminoácidos, de glúcidos, y entonces en ese caso queda como con menos cantidad de contenido, y se puede llegar a dar esto, pero se le agrega toda la parte de RMN, infrarrojo, bueno, esos son los cambios de plan, los cambios del plan de estudio para el año que viene. Bien. Bueno, no, dice no, así que lo tacha. Vamos al ejercicio 12. El ejercicio 12 hay una amina y me ponen un ácido para-nitrosulfónico. Los sulfónicos, acuérdense que el azufre está siempre unido al carbono, ¿sí? No es como el sulfúrico, que el azufre está unido a 4 oxígenos. Acá siempre está unido a un carbono, por eso el sulfónico es un ácido orgánico. Y después tengo el ácido para-toluensulfónico o parametilbencenosulfónico y el ácido benzoico. Y me dice, realice las siguientes conversiones y justifique con mecanismo. Bueno. Está en este acá. Por ejemplo, si yo tengo una amina, yo puedo hacer una SAE con sulfonación, con nítrico y sulfúrico, como es activante del anillo, coloco 30 grados Celsius y es orto paradirigente. ¿Cuál tengo en mayor proporción? El para. Entonces me daría, con una sulfonación, tendría el para-amino-benceno sulfónico. ¿Y qué tengo que hacer después? A la amina, oxidarla a nitro. Nosotros no vimos la oxidación de amina a nitro, vimos la reducción con hierro y clorhídrico de nitroamina. Por lo tanto, el único mecanismo que les podría tomar acá es la SAE. También sabemos, en este caso, lo primero que hago es la hidrólisis. Sabemos que la única SAE reversible es la sulfonación. O sea que yo tengo benceno más sulfúrico, me da el ácido benceno sulfónico más agua. Y si yo al ácido benceno sulfónico le hago una hidrólisis, obtengo el sulfúrico más el benceno. O sea, es la única SAE reversible. Por eso, haciendo una hidrólisis, que no importa el mecanismo, porque es la SAE reversible, yo voy a obtener el benceno, digamos. Y haciendo una oxidación del metilo, obtengo un ácido. Esto tampoco vimos el mecanismo, o sea, no voy a tomar mecanismos que no hayamos visto. Pero para que vean cómo son las oxidaciones, no nos quedemos nada más con lo que vimos, ¿no? El 13 dice, partiendo de una amida, no amina, amida secundaria, que puede ser esta, desarrolla un mecanismo que obtenga como producto final una amina terciaria. O sea, partiendo de una amida secundaria, obtener una amina terciaria.
nosotros vimos cómo obtener aminas a partir de la adición nucleofílica de un aldehído o de una cetona con aminas primarias que me daban las bases de Schiff o las iminas. Y yo a esas las hidrogenaba y podía obtener una amina. Pero acá me están pidiendo a partir de una amida, Entonces, ¿qué puedo hacer? La amina es esta. Tengo que sacarme de lado ese carbonilo. ¿Y qué es la parte más reactiva? Entonces hago una hidrogenación catalítica, que si bien la hidrogenación catalítica se aplica para alquenos y alquinos, no importa, la hago acá. El platino produce la ruptura homolítica del doble enlace, también se produce la ruptura homolítica del hidrógeno, y se adiciona al carbono y al oxígeno un hidrógeno. Y me queda un alcohol. Si vuelvo a hacer una hidrogenación catalítica, se rompe este enlace, entra un hidrógeno y otro hidrógeno, y me forma la amina y agua. O sea que hago la obtención esta por reducción. ¿Cómo pueden obtener una amina también? A través de una sustitución SN2 con un halogenuro de alquilo. Pueden tener aminas primarias, secundarias, terciarias, hasta la obtención de la sal de amonio cuaternario. Bien. Vamos a ver ahora otra reacción . Es de oxidación-reducción, el ejercicio 14. Bueno, acá me dicen. La anilina me dice anilina y me dice diazotación, que me da un compuesto A, y luego más calor, más una reducción, que me da el benceno. Entonces, acá no vamos a hacer el mecanismo, sino plantear la reacción, porque ya lo hemos visto. Si tenemos una anilina, diazotar significa obtener la sal de diazonio, cloruro de benceno diazonio. ¿Cómo lo hacíamos? Con nitrito de sodio y clorhídrico. Y clorhídrico en exceso, que el clorhídrico en exceso primero me permitía obtener con nitrito de sodio el ácido nitroso, y con clorhídrico en exceso me permitía obtener el ion nitrosonio, que era el que atacaba el nitrógeno, y de ahí se reordenaba para obtener la sal de diazonio. Como tengo exceso de clorhídrico, voy a tener cloruro de benceno diazonio. Y la temperatura tiene que ser baja, 0 grados Celsius, 5 grados Celsius, para que no se descomponga. Porque si yo con calor y le pongo también un agente reductor, que esta reacción está en el libro y la acabamos de ver, lo que se produce es liberación de nitrógeno, que es la fuerza impulsora de la reacción, y que es un boro hidruro sódico, es un reductor, libera iones hidruros que van a reemplazar al carbono ese que queda deficiente de electrones cuando se va el nitrógeno, y me da el benceno. ¿Se entendió todo lo que dije o no? Profe, una consulta. Sí. Siempre ponemos el calor como una sustancia más, digamos. Acá en la punta aparece
A más calor más reducción. Bueno, está poniendo como Claro, compuesto. no, el calor es este triangulito que está acá, que le pongo el calor, es en esto. ¿Por qué? Siempre vamos a poner una temperatura, pero lo que pasa es que las sales de amonio, las sales de diazonio, perdón, son estables a baja temperatura. Y si yo no caliento, no pasa nada, porque al calentar, ahí es como cuando se libera nitrógeno. Y tenemos, nosotros hemos visto al final de la reacción de sustitución, en el capítulo 4, la síntesis de la sal de diazonio, y que tenía dos tipos de reacción. Cuando se la calentaba, o sea que se la calienta ahí nomás, o sea, no puedo poner 50 grados acá, porque es mucho menos, por liberación de nitrógeno, y me daba el clorobenceno, o me daba el fenol, pero acá como tengo un agente reductor me da el benceno, o se le agregaba a la sal de diazonio, que es un excelente agente electrofílico, un grupo activante del anillo, como puede ser un naftol, un fenol, para producir una SAE y obtener el colorante azoico. Porque yo les pregunto, en el examen, sintetice un colorante azoico, la única manera de hacerlo es a través de la sal de diazonio. Y este triangulito lo vas a ver en muy pocos lados, o sea, cuando acá generalmente se pone como que se calienta la sal de diazonio para liberar el nitrógeno. Pero tengo que ponerlo, o si no poner 20 grados, porque si no supone que sigo en frío, y en frío no va a pasar. Claro, entonces el calor se pondría como un peso reactivo casi. En este caso. Yo no lo llamaría reactivo, porque los reactivos son la sal y el hidruro y el reductor. El calor, como la temperatura, es lo que me permite que la reacción se va a dar, suponete, sin calor, y voy a obtener nada. El calor lo que me permite es aumentar el rendimiento. Porque la temperatura está en relación con la constante de velocidad. O sea, me va a aumentar la velocidad de reacción. O al aumentar la temperatura, yo puedo aumentar la energía cinética de los reactivos, aumentar la probabilidad de choque, aumentar la cantidad de moléculas que tienen suficiente energía como para vencer la barrera energética y de reaccionar. O sea, yo ayudo a aumentar la velocidad de reacción y obtener a esa temperatura, por ejemplo, 80 con 50 grados, yo tengo un rendimiento de 90%, pero si lo hago a 40, voy a tener un rendimiento menor. Pero no sería el reactivo. Digamos, influiría sobre la cinética, pero no como parte de la concentración de los reactivos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende, profe. Sí, yo no lo tomo, porque toda reacción, libere o no calor, necesita calor. O sea, todo necesita temperatura. Hasta la reacción que hago a menos 33 grados Celsius, que es con amoníaco líquido, necesita esta temperatura. O la del ozono a menos 78 grados, o la de nitración a 400 grados, o esta a 0 grados. Es parte de las condiciones de reacción. Serían los reactivos y las condiciones de reacción. Las condiciones de reacción serían las fases, si están sólidos, líquidos los reactivos, la temperatura, la presión, pero los reactivos son estos dos, la temperatura no forma parte de los reactivos. No los llamo como reactivos.
Y en este caso, mi sustrato es este, y este es el agente reductor. O mi sustrato es el cloruro de etilo y el oxidrilo es el nucleófilo. ¿Se entiende? Bien, veamos entonces esta reacción, la 15, que es la última ahí de la oxidación-reducción. Después tengo otras más, pero bueno, vemos si alcanzamos antes de las 11, porque si no los tengo acá hasta la 1 de la mañana. Acá, el 15. Fíjense esto es muy interesante. Acá les plantean, les ponen un reactivo, un sustrato, que sería nuestro sustrato, y le ponen varios reactivos arriba de la flecha, y les pone para que dé A, B, C, D, hasta terminar, porque nosotros lo que tenemos que obtener es el ortoclorotolueno. O sea, yo tengo que obtener este. Miren cómo vengo, ¿no? Vengo reprolija. Vengo para la derecha, sigo para abajo, sigo para la derecha, sigo para abajo, me voy para la izquierda. Y tengo el clorotolueno. Ortoclorotolueno. Por supuesto que para presentar un trabajo en una revista no voy a ser tan improlija, pero que se escriba para la derecha, para la izquierda, sigan la flecha y con esto la reacción. Parto del tolueno, o sea, tengo que obtener el ortoclorotolueno, partiendo del tolueno. Y me dicen, yo tengo que seguir lo que me dicen acá. Nítrico y sulfúrico. Evidentemente, nítrico y sulfúrico es algo que lo hemos visto, porque es un aromático. Entonces, lo que está pasando ahí, que es una SAE. Y el metilo es un activante ortoparametadirigente. Entonces voy a obtener el para-nitrotolueno, el orto-nitrotolueno y el meta-nitrotolueno. ¿Cuál en menor proporción? El meta en un menos 10% o menos. No voy a hacer mecanismo porque el mecanismo es de la sustitución aromática electrofílica por el intermedio de Whelan. ¿Qué temperatura puedo poner acá? 40 grados. Porque el benceno es a 50 grados Celsius. Cualquier activante de primera clase es a 30 grados Celsius. Y este, que es un activante débil, a 40 grados Celsius. Menos que el benceno y más que los activantes de primera clase. Luego me dice, este sería el A. Luego me dice, le agrego cloro y tricloruro de hierro. Por supuesto que voy a tomar el que tengo en mayor porcentaje. Y le voy a hacer una sal. ¿Cuál es el que va a manejar la entrada del nuevo agente electrofílico que va a ser el catión cloronio? Va a ser el metilo, porque el metilo es un activante débil de segunda clase y este es un desactivante de tercera clase. Entonces, este orienta a orto, un poquito a meta, y a para, que está ocupado. Quiere decir que la posición más favorecida para que entre el cloro es en la posición orto respecto del metilo. Bien, hasta acá son todas sales. Vamos ahora y ponen zinc y clorhídrico. Esto es una reducción. No, ¿qué es zinc? Estaño. Eso es una reducción, ¿sí? También se puede poner otro agente reductor. Y que acá ustedes no vieron este mecanismo de reducción. Quizás no sepan que es un agente reductor, pero ¿qué es lo que pueden ver
de esa reducción. ¿Qué es lo que se está reduciendo? Se está reduciendo el nitro a amino. ¿Se entiende hasta ahí o no? Y en esa reducción, profe, a la par se adiciona el cloro. A la par se adiciona el cloro. No, el cloro ya estaba. No, el cloro ya estaba, porque acá viene la nitración y después la halogenación. Y acá hay una reducción. Acá no les voy, no le pueden hacer el mecanismo porque no lo saben. ¿Sí? Y no han visto reducción del metilo, no puedo porque tengo lo suficientemente hidrógeno y del cloro tampoco. El cloro lo hemos visto como sustitución. Luego, ¿qué es esto cuando le agregan nitrito de sodio en clorhídrico? Esto es acá faltaría 0 grados, 5 grados, es la obtención de una sal de diazonio. Entonces la anilina se forma la sal de diazonio. Y luego, esto con el ácido hipofosforoso, que también es un agente reductor, y que ese ácido lo nombramos en una parte del libro, cuando ven la reducción de la sal de diazonio al último, libera iones hidruros, se calienta, se libera el nitrógeno, y un ion hidruro entra acá en reemplazo del nitrógeno. Tampoco vamos a hacer el mecanismo, ¿no? Y me da entonces el ortocloro tolueno. Bueno, es una mezcla de... ¿por qué? Si yo al tolueno le agrego cloro, probablemente el que me dé mayor proporción es el para. No probablemente, me va a dar en mayor proporción. Entonces, por ahí son una serie de artificios. Esto es para que ustedes vean las distintas reacciones, cómo mezclar todas las reacciones, para que me dé un ortoclorotolueno en un buen porcentaje. O sea, tengo una SAE, tengo otra SAE, una reducción, una diazotación y una reducción con liberación de nitrógeno. Por supuesto que yo en un examen no voy a dar, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 reacciones. O sea, es una reacción o a lo sumo una transposición dentro de otra reacción. O sea, esto es para que ustedes también vean un poco, se vayan ubicando, vayan ampliando, vayan un poco asociando todo lo que hemos visto. ¿Se entiende? Bien. Supongo. Entonces, profe, hasta tener esa amina con cloro con metilo, ¿son todas SAE? Hasta acá son SAEs. Esta es la primera SAE y después tengo otra SAE. Acá es una reducción, por eso voy de nitro, aumento los enlaces nitrógeno-hidrógeno. Aparte es una reducción del nitro esto. Acá es una diazotación y acá es una reducción con liberación de nitrógeno. Libera ion hidruro, o sea que es una reducción. Pero estamos usando otros reductores que no lo hemos visto, ni yo voy a tomar mecanismo con reductores que no hemos visto. Eso queda claro, ¿no? ¿Se entiende o no? ¿Lo ven más claro? ¿Se les complica? Se entiende, profe. Bien. Veamos entonces la continuidad de esto.
porque hay un montón de reacciones ahí que parecen dificilísimas y no son así. Cuando uno las desglosa y entiende y estudia lo que hemos visto, no van a parecer tan difíciles. Este sigue la B. Entonces me dice, obtener, ¿qué tengo que obtener? El metaclorotolueno. ¿Dónde está? Este. Este es el que tengo que obtener. Metaclorotolueno. Y hice todo este choclo. Para acá, vine para acá, vine para acá y seguí para acá. A mí me encanta hacerlo así. ¿Sí? Bien, se aprende lo mismo. Parto entonces del paranitrotolueno. Paranitrotolueno. Y tengo que llegar a este. ¿Qué propone acá el libro? Bueno, tengo una reducción. Van a ver que empiezan a repetirse todo. Si es una reducción, paso del nitro al grupo amino. Después, acá hay este es un anhídrido. Un anhídrido. ¿Y qué puedo hacer con un anhídrido? El anhídrido es un derivado de ácido, da sustitución nucleofílica. Y acá el único nucleófilo que puedo tener ahí es el nitrógeno. Entonces el nitrógeno, porque está acá como AC2 oxígeno, porque el AC2 es el acético. Sería esta parte acá, carbono, hidrógeno 3, carbonilo. Así se escribe ahí en el libro, AC2 oxígeno. Entonces este ataca, el mecanismo no lo tenemos porque lo hemos hecho en el libro, desplaza el ácido y forma la amida. Acuérdense cuando una amina reaccionaba con un cloruro de acetilo para obtener la amida. Bueno, acá es con un anhídrido. El anhídrido es el segundo en reactividad frente a la sustitución nucleofílica en carbono insaturado después del cloruro de ácido. Y formó este. Luego me dice que a este compuesto le agregue cloro y cloruro férrico. Esto es una SAE. ¿Y cuál? Este es un activante del anillo de primera clase y este es un activante débil de segunda clase. Entonces el que orienta en la entrada del cloro, este es orto-para, las posiciones orto son estas, la posición para está ocupada. Entonces entra el cloro ahí. Luego hago una hidrólisis. Esta hidrólisis también es una sustitución en carbonilo, que obtengo el ácido y la amina, y luego acá, con nitrito de sodio primero, lo que hago es la amina, transformarla en la sal, de nuevo, de diazonio, esta parte es la misma, y con ácido hipofosforoso, libero nitrógeno, y el ácido hipofosforoso, que es el que recién también usamos, libera iones hidruros, y bueno, al liberar el nitrógeno entra el ion hidruro ahí, y me queda el producto de reacción. Por supuesto que en un examen acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 reacciones imposibles. Pero no les voy a dar una reducción así porque les voy a dar con mecanismo de reacción, así que son las reducciones que hemos visto. Igual que las sustituciones nucleofílicas sobre carbonilo, esta es una SAE, esta es una hidrólisis, que no la hemos visto, tampoco la voy a tomar. La obtención de la sal de diazonio sí, y más para la obtención de colorante, y la reducción tal cual se vio, sin mecanismo. Pero ven cómo
a partir de una obtengo el producto final. Vamos a ver esta es más sencilla, la C. Tengo que obtener el bromo-benceno, partiendo del benceno. Claro, ustedes dirán, bueno, yo les digo, obtener el bromo-benceno a partir del benceno, hacen una halogenación con bromo y tribromuro de aluminio y ya está. Pero acá me piden primero que haga una sulfonación, perdón, una nitración, nítrico y sulfúrico. El nítrico y sulfúrico obtienen el catión, el ion nitronio. Nitrosonio es para la sal de diazonio, el ion nitronio, y esta es una SAE a 50 grados Celsius. Luego hago una hidrogenación, hago una reducción, pero acá esta reducción sí la vimos, de nitro a anilina, es con hierro y clorhídrico. Acá sí les puedo pedir el mecanismo. Luego hago una SAE con bromo y tribromuro de hierro. Y la anilina orienta, como es activante de primera clase, orienta ortopara, me queda el para-bromo aminobenceno o la para-bromo-anilina en mayor proporción. Después se hace una diazotación con nitrito de sodio y clorhídrico a 0 grados o 5 grados Celsius. Y me da una sal de diazonio. Y con el ácido hipofosforoso, que es un agente reductor, que libera iones hidruros, se libera nitrógeno, acá entra el anión hidruro y me da el bromobenceno. ¿Se entiende? Lo primero, ahí sería una SAE y después la segunda reacción es una reducción. Sí, señor. Esto es una SAE. Ustedes después fíjense en el libro, ¿no? Esto es una SAE y esto es una reducción, que la vimos con hierro y clorhídrico. Cuando escribimos las reducciones, ¿escribimos el hidrógeno y el platino así? Sí. ¿Cómo? Bien. Sí, o pueden escribir más hidrógeno y en la flecha acá, platino arriba, sulfato de bario abajo. No hay problema. No soy estricta con esto, ¿eh? Con otras cosas soy estricta. En la forma de la escritura esta no importa. O si no está balanceada la reacción, a mí me importa otra cosa, el mecanismo, las propiedades. Si ponen esto, si ponen una rayita entre medio de los dos, si ponen una flecha y arriba ponen el platino, no, eso no. Mientras que esté el hidrógeno y el platino, no hay drama. Acá se los están poniendo como ejemplo, ¿no? Bien. Sí, esta forma es muy generalmente nuestra, los orgánicos tenemos una manera de escribir así, bueno, solo nos entendemos nosotros. A veces lo ponemos así, a veces así. Bueno. Pero se entiende las diferentes etapas, ¿no? La idea es, voy a terminar con esta pregunta que es la 15 y ahí corto, para que no se haga más tarde. Pero se entiende cómo son las diferentes etapas que estamos viendo, ¿no? Esa es la idea. Y profe, en un ejercicio así que tenemos como varias reacciones, ¿en cada una podemos identificar una etapa lenta? La etapa lenta está dentro del mecanismo de reacción. Entonces, voy a volver a poner 15, espera que tengo que buscar entre todas las cosas por compartir, cuál es la que estaba bien. 15 veces esta. Acá, la etapa lenta, acá para una SAE,
hay que buscar el agente electrofílico, ¿no es cierto?, que es el ion nitronio. Y la etapa lenta es el intermedio de Whelan, que tiene las 3 estructuras del benceno resonante. Acá, en realidad, si es la hidrogenación catalítica, no le vamos a buscar etapa lenta porque es en la superficie del catalizador del platino. Si usamos hierro y clorhídrico, la etapa lenta es la formación del nitroso benceno. Una vez que el hierro corta homolíticamente el enlace nitrógeno-oxígeno, que da electrones, y que el clorhídrico da protones. Acá la SAE es el intermedio de Whelan, de las 3 estructuras en resonancia, que era el catión, ¿se acuerdan de ese catión pentadienilo con un plano, con un carbono tetraédrico? Ese es el intermedio de Whelan. Acá, bueno, en esta diazotación, la etapa lenta era cuando este nitro se unía al grupo nitrógeno, al nitrógeno, y formaba una especie, que ahí en la primera, después de ahí se reordenaban por transferencias de protones para liberar agua y obtener la sal de diazonio. Y en esta reducción, no vamos a hacer etapa lenta, pero es la formación de un carbocatión, acá, cuando se libera nitrógeno, se forma un carbocatión y ahí entra el ion hidruro del ácido hipofosforoso, ya estoy diciendo hipofosforoso. Se libera el ion hidruro y entra en un carbocatión ahí. ¿Se entiende la etapa lenta? Sí, profe, se entiende. Veamos entonces la 15D. ¿Me perdió? Esta creo que es. La 15D. Bien, en este caso me dicen, a partir del nitrobenceno, tengo que obtener el meta-bromo-cloro-benceno. Entonces me proponen primero que al nitrobenceno le hago una SAE, una halogenación. Como el nitro es un desactivante de tercer clase, es metadirigente. Entonces acá es el catión bromonio, esta es una SAE, el intermedio de Whelan, obtengo el meta-bromo-nitrobenceno. Luego hago una reducción, que también la puedo hacer con hierro y clorhídrico, para reducir el nitro a amina, que si utilizo hierro y clorhídrico, voy a obtener el nitroso benceno. Luego hago de nuevo una diazotación a 0 grados, 5 grados Celsius, y transformo la amina en sal de diazonio, con exceso de clorhídrico. Y luego hago una reacción de Sandmeyer, que nosotros la nombramos, pero no hay mecanismo, que Sandmeyer usa cloruros cuprosos, cianuros cuprosos, y entonces en este caso, con calentamiento de la sal de diazonio, se libera nitrógeno y entra el cloro, y puedo obtener en un alto porcentaje la sustitución del nitrógeno por el cloro. Aunque también este cloro puede entrar, ¿no? Y obtengo el para-bromo-clorobenceno, que en realidad sería para-cloro-bromo-benceno, según IUPAC, siguiendo el abecedario, ¿no? Para-cloro-bromo-benceno. Entonces, de nuevo, tengo una SAE, una reducción, una diazotación, y bueno, y una reacción que no se las voy a tomar a este Sandmeyer.
pero es muy importante que se los diga y que veamos esto, porque pueden entrar a ver estas reacciones ustedes y se desesperan de que no les sale ninguna. Entonces es importante de verlas. Otra es la obtención, acá, del ácido paracianobenzoico, a partir del paranitrotolueno. Entonces, me ponen, este es permanganato. Nosotros trabajamos con permanganato de potasio, pero para reducir alquenos. No hicimos reducción de alcanos, ni de nitro, perdón, uy, ¿cómo estoy? Permanganato de potasio es un oxidante, no puedo reducir nada. Dios. El permanganato de potasio es un oxidante. Entonces nosotros trabajamos con permanganato de potasio para oxidar alquenos, ¿se acuerdan? Adioles. Entonces, acá es un agente oxidante y nunca lo vi oxidando al metano, sé que yo no pido el mecanismo, pero sí el metano se oxida ácido. Solamente lo dejo planteado. Luego, con zinc y clorhídrico, esto es una reducción, porque por más que no usamos zinc, usamos hierro, es también por agentes químicos. Entonces, hacemos la reducción del nitro a la mina, y acá, acá el mecanismo sí lo vimos, porque en lugar de hierro es zinc. O sea que en lugar de poner Fe, pongo zinc. Y hago el mecanismo tal cual está en el libro. Luego con nitrito de sodio y clorhídrico hago la diazotación a 0 grados, 5 grados Celsius, que me da la sal de diazonio, y luego hago una reacción de Sandmeyer que libera nitrógeno y me queda entra el grupo ciano. Como recién entró el cloro, acá con cloruro cuproso, acá con cianuro cuproso entra el ciano. Y acá lo más importante, bueno, acá tiene una oxidación, ven que se puede oxidar el metilo al ácido, una reducción del nitro al amino, que lo vimos, una diazotación del amino a la sal de diazonio, que también vemos el mecanismo, y esto, aumentar la concentración para que me dé un ciano benzoico, que es la reacción de Sandmeyer, que no la vamos a ver. Bueno, el F es más corto, dice, ¿este es el último? Sí. El F dice, obtención del parayodo tolueno a partir del paranitrotolueno. Bueno, entonces hago una hidrogenación catalítica del nitro al amoníaco, a la amina, a la anilina. Entonces, pero acá es una reducción. Nosotros esta reducción la vimos con hierro y clorhídrico al mecanismo, ¿sí? Luego tengo una diazotación con nitrito de sodio y clorhídrico a 5 grados Celsius, y paso de la amina a la sal de diazonio, que también la vimos. Y por último, acá lo que se hace, también por calentamiento, porque la sal de diazonio lo que tiene es que al calentarse y liberar nitrógeno, permite, cuando uno le coloca un montón de cosas, obtener un montón de productos. O sea que lo caliento, libera nitrógeno, que es la fuerza impulsora de la reacción, y le agrego yoduro de potasio y entra el yodo. Le agrego cianuro de cobre y entra el ciano. Le agrego cloruro de cobre y entra el cloro. Entonces me permite, por liberación del nitrógeno, entrar un montón de grupos para obtener distintos compuestos, ¿no? Bien, entonces acá tengo una reducción, acá una diazotación, y acá es como una
esta no la puedo ya, el nombre que tiene es una reacción de la sal de diazonio con liberación de nitrógeno. Acá yo no le voy a poner título, porque las sales de diazonio tienen dos tipos de reacción. Con liberación de nitrógeno, que son todas estas por calentamiento, y que le agrego una especie para obtener un producto que me piden, o sin liberación de nitrógeno, que es la síntesis de colorantes. Bueno, espero que les haya quedado claro todas estas reacciones como para cuando estudien las puedan ver un poco juntas. El jueves no hay clase por el feriado del 30, o sé que la próxima clase es el martes conmigo, que vamos a empezar con la unidad 8 de hidratos de carbono. Y tienen ese martes el cuestionario de la unidad 6. El jueves, ustedes ya vieron cromatografía, yo pensé que no, pero ya la han visto, tienen el cuestionario de cromatografía y el teórico práctico de recristalización. Vamos a avanzar con la unidad 8 y una vez que avancemos con el teórico, otro día lo vamos a dejar para seguir haciendo este tipo de seminarios con más preguntas. ¿Se entendió alguna pregunta? No, pero fue muy claro. Una consulta con algo que dijo hace un rato, que es, Sí, fuera de la materia, que dijo sobre el cambio del plan de estudio. ¿Eso nos sí, afectaría a nosotros el año que viene? sí, pero se dicta en paralelo. Si ustedes ya hicieron la orgánica, se le aprueba en la orgánica que tienen. ¿Se entiende? Ah, claro que lo entiendo. Entonces, o sea, ustedes van a ver el cambio de plan, bueno, no sé si el año que viene o el otro, entonces ustedes van a tener el cambio de plan, pero no les va a afectar nada, o sea, todo va a ser adaptado, ¿me explico? Ustedes no se van a enterar, ustedes, ¿me entienden? No, ni se enteran porque van a cursar directamente el plan nuevo, no es que van a cursar el plan viejo, después lo tienen que adaptar, ¿se entiende? Claro. Y los cambios son así, en las materias muy drásticos. Se hacen los cambios en toda la carrera, no se dicta en paralelo. Entonces cuando se empieza, por ejemplo, si ahora se hubiera hecho el cambio de plan, ustedes estarían cursando la orgánica con el nuevo con el nuevo plan. Y para ustedes sería nueva, para los recursantes no, pero para los nuevos sería nueva tanto la orgánica de ahora como la del nuevo plan. Ahora, para los recursantes, sí, tienen que recursar la materia, y si cambio de plan la tienen que cursar con el plan nuevo, si no la han aprobado todavía. Esto se viene para el año que viene o para el otro se viene, porque ya se ha hecho todo un estudio de los estándares y también se ha hecho un estudio de todo el cambio de plan con los otros carreras de ingeniería química de la UTN y carreras de ingeniería química de todo el país. O sea que sí es un hecho, pero no lo van a sentir. A no ser, si el año que viene dictamos la orgánica, algunos de ustedes quedan libres, por decir, o abandonan, y tienen que recursar, y el cambio de planes el año que viene, entonces ustedes van a ver la materia diferente, no diferente, sino con menos contenido, y van a tener que rendir esa orgánica, ¿me explico? La materia donde van a quedar regular van a tener que rendir. ¿Se entiende? Si este año quedan regular, ustedes rinden esta orgánica, porque a partir de tal año es donde cambia el plan, y se cambia todo. ¿Se entiende más o menos? Es lío para nosotros, no para ustedes, porque ustedes no se preocupen porque no los va a perjudicar, o sea, sí para nosotros, ver los viejos, los nuevos, el cambio de plan, el cambio de horario, sí, a nosotros sí, hay que moverse. Pero bueno, después está la acreditación de la carrera, acuérdense que la carrera está acreditada por la CONEAU, y es muy bueno estudiar en una carrera que está acreditada,
y bueno, también se viene la acreditación con el plan nuevo. Así que todo esto puede ser 1 año, 2 años, esperemos estar en presencial, y bueno, pero no los va a afectar en nada, en nada. No se van a dar cuenta, digamos. ¿Me explico? Sí, se entiende, profe. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene para empezar con glúcidos y estudien la unidad 6 para que no tengamos más problemas con los parcialitos, ¿sí? De todos modos son preguntas muy básicas de cada unidad, ¿no? Bueno, entonces hasta el martes. Que anden bien. No, profe, gracias por la Chao, clase. profe, gracias.